Hola, ¿qué tal? De nuevo a todos. Espero que estén del todo bien. Lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, vamos a continuar trabajando en lo que hemos estado viendo, que era la regla de la cadena. Ya vimos dos versiones. Hoy en este video vamos a ocupar mucho la segunda versión, sobre todo porque vamos a tocar un nuevo tema que es muy bonito y que nos va a ayudar mucho para lo que viene después, que se conocen como derivadas direccionales. Ahorita les explico qué significa y cómo es que se calcula la definición y por supuesto los ejemplos y para qué nos va a servir en un futuro. Pero bueno, vamos a ocupar mucho la segunda versión de la regla de la cadena, entonces afortunadamente la tenemos en esta primera parte, pero bueno, déjenme platicarles de lo que significa la derivada direccional. Previamente, nosotros habíamos definido una función, que una función fuera diferenciable, lo voy a escribir aquí. Previamente habíamos dicho, mira, una función f así a grandes rasgos, sin caer en mucho en detalle. De hecho, sí lo hemos estado haciendo. Una función f, una función f que parte de un conjunto abierto que está en Rn a los reales. Se dice que es diferenciable si tú puedes escribir bueno, es diferenciable en un punto x0, ¿de acuerdo? Si sucedía que la función aplicado a x0 más un incremento, lo podías escribir como la función evaluada en x0 más un vector a que no depende de la h, punto h, bla, 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 más una función phi que su límite era 0, un punto h. ¿De acuerdo? Con todo lo que habíamos visto la vez pasada. Y gráficamente lo que significaba esto, y aquí se los voy a poner, creo que no lo puse la vez pasada, pero bueno, lo pongo aquí. Significa que vas a decir que es diferenciable en un punto x0. Si puedes encontrar una delta, que de hecho esta delta sí la manejamos en la definición. Yo les dije que no íbamos a poner mucha atención respecto a las demostraciones, pero para esta parte, y sobre todo para entender el concepto geométrico de que lo que es una derivada direccional, aquí sí la necesito, decíamos que esta función es diferenciable si esto pasaba. En términos de figuras o en términos geométricos, significaba que sucediera lo siguiente. Sucediera que si tú tomabas el punto x0, entonces debería existir un radio de tamaño delta, ¿de acuerdo? Existe una delta, una bolita de radio delta, de tal manera que cualquier punto que tú elijas aquí, cualquier punto que tú elijas dentro de esta bolita, entonces lo puedas escribir de esta forma. Realmente cuando nosotros ponemos f de x0 y le estamos sumando un incremento, a este incremento h, si mal no recuerdan, yo le puse en aquel entonces en la definición, que la norma de este h fuera menor que la delta, justamente la delta que aquí hacemos referencia. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, significa que cualquier punto que viva sobre esta bolita se puede escribir de esta forma. ¿De acuerdo? Es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces, no importa qué punto X tú elijas aquí, entonces ese punto X se puede escribir como el punto X0 más un incremento en donde ese incremento que tú tomas más aquí, que es este pedazo, pues en realidad es más pequeño que lo que mide el radio, que es justamente esta condición. ¿De acuerdo? En el hecho de que tú puedas tomar cualquier punto aquí, pues bueno, te da mucha libertad. Lo que hacen las derivadas direccionales es, a ver, ¿qué pasaría si tú tomas, o sea, tú sabes que es diferenciable si esto sucede, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú supieras que no es diferenciable? O sea, ¿qué pasaría si tú supieras que no te puedes acercar por todos los puntos, que no puedes tomar cualquier valor que a ti se te pegue la gana? Sino más bien, ¿qué pasaría si tú tomas una dirección en particular? Entonces, cuando tú tomas una dirección en particular y tomas cómo se comporta la función sobre esta línea, ¿qué es lo que sucede? Si lo que te queda al hacer esta línea, al tomar esta dirección, tú calculas su derivada. En términos geométricos o en términos un poquito más figurativos, en términos más de visualización, vaya, lo que significa es esto. Voy a dibujar un pequeño plano cartesiano, un pequeño plano euclidiano, perdón. O sea, un R3, pues. ¿De acuerdo? En la parte de abajo voy a poner lo que sería para nosotros el abierto. Aquí voy a poner el abierto que se supone es donde está definida la función, la f original, la que hemos estado trabajando. ¿Sale? Aquí obviamente, dadas las condiciones y el dibujo que yo puse, la f sería una función que esté definida sobre un abierto D, donde este es el abierto D, que en este caso está contenido en R2 y que vaya a los números reales. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y y aquí está el eje Z. Entonces, la gráfica de esta función, cuando nosotros la levantamos, o sea, cuando nosotros nos fijamos qué es lo que nos queda cuando dibujamos la gráfica sobre esta función, ¿de acuerdo? Que es algo que vive en R,
en R3, ¿sale? Esto es la gráfica de F. O sea, estos son los puntos donde la primera y segunda coordenada están en R2, que son los que evalúo bajo la función, y la tercera coordenada la obtengo justamente de evaluar en esos puntos. Esto es lo que se conoce como la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Y entonces decíamos lo siguiente. A ver, tómate un punto en la parte de abajo. Ahí está el punto X0 donde tú quieres ver si es diferenciable o no. Y lo que vas a hacer es tomar una dirección. Entonces, esa dirección la vamos a dibujar en rojo. Ay, bueno, un poquito chueca me quedó. Voy a hacerlo un poquito mejor. Ustedes disculparán. Vamos a dibujar una dirección. ¿De acuerdo? Ese es un vector. ¿De acuerdo? Que es una dirección. Entonces, a esta dirección le voy a llamar U barrita. Entonces, lo que significa una derivada direccional es, a ver, tú tómate toda esta dirección, tú tómate todos estos puntos que están sobre esta. Y fíjate qué pasa cuando tú dibujas el plano correspondiente. Cuando tú dibujas el plano correspondiente. Ay, perdón. Cuando tú dibujas todo este plano correspondiente, que tiene la misma dirección que este vector. O sea, este de aquí. O sea, que es paralelo a lo que acabamos de dibujar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta al hacer este trazo, al hacer este dibujo, pues, ¿vale? Lo que nos quedaría, cuando nosotros dibujamos el plano así, perdón, me va a quedar un poquito chueco. Cuando nosotros dibujamos el plano, fíjate cómo es que este plano, que tiene esta dirección del vector U que pusimos aquí abajo, ¿qué es lo que va a hacer cuando atraviese a esta gráfica, cuando atraviese a esta como especie de mantita? Entonces, cuando la atraviese, nos va a quedar una figura, pues bueno, no sé a a ciencia cierta que nos va a quedar, pero imagínate que cuando hiciste el trazo así, cuando hiciste el corte con cuando hiciste el corte con este plano, y te fijaste cómo es que partió a esta sábana, a la sábana la partió de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, si se dan cuenta, lo que estaríamos diciendo es que aquí se quedó en este plano una figurita. Voy a trasladarla aquí abajo. Me voy a quedar únicamente con esta sección que la voy a poner en verde, espero que se entienda. Voy a quedarme en azul la voy a poner. Voy a quedarme con esta parte, con esto de aquí. O sea, aquello que se quedó en el plano que tomamos con esa dirección. ¿Sale? Voy a quedarme como con esta hoja y ver cómo se intersecta. ¿De acuerdo? Entonces, eso que puse en azul, lo voy a trasladar aquí abajo. Lo voy a poner como hasta así, por así decirlo, de frente. ¿Sale? Entonces nos quedó algo que vive en R2. ¿De acuerdo? El eje que sería como para nosotros la X, que sería este de aquí, es básicamente esta parte. Sería este eje. Que aquí lo voy a poner entre comillas, no se le llama así, repito, el eje con la dirección U, que sería, repito, esta parte. Entonces, todo esto que había dibujado, ay, no, se quitó, no es cierto. ¿Por qué se quitó? Déjenme ponerlo otra vez. Esta parte. No sé qué habrá pasado. Eso lo voy a trasladar aquí abajo. A esto de aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, más o menos. Entonces quedó una especie de curva. Que es la que yo puse en la parte de arriba. ¿Sale? Aquí en la parte de abajo nada más estoy dibujando lo que hubiera quedado. ¿Sale? Y así continúa, por supuesto. No voy a dibujarlo todo. Y entonces, este punto X, que aquí estaba, este punto X0, pues es un punto que vive aquí. Incluso lo podemos tomar como nuestro origen. Aquí está el punto X0. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ponerlo aquí también a la izquierda. Esta parte.
¿Sale? Todo esto que dibujé en azul es la parte de arriba. Voy a quitar cosas. Si me voy a tardar más en el dibujo que realmente en dar la definición. Ok. Les decía yo, este es como si fuera, entre comillas, nuestro eje, voy a poner entre comillas U. Este que es como nuestro origen, ¿de acuerdo? Es este punto, ¿no? Y entonces, en esta parte hacia arriba, que no lo puse, pero lo voy a poner ahorita, tendremos este punto que tiene coordenadas x0, que es el PIB en el plano xy, y su segunda coordenada es f de x0. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada direccional significa, ok, esto que te quedó aquí es la gráfica de una función que vive en R2. Entonces, la pregunta es, si te quedó una gráfica que vive en R2 y este punto es como el punto de aquí arriba, este punto de aquí es este punto de aquí arriba, la pregunta es, para esta función, que la vamos a poner en R2, que la vamos a llamar, nosotros la vamos a llamar F mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿quién sería la derivada de F en este puntito? ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como la derivada direccional o las derivadas direccionales. ¿Sale? Entonces vamos a dar nuestra definición ya formal, la vamos a poner aquí a la izquierda y vamos a ver, por supuesto, algunos ejemplos para aterrizar las ideas. Entonces, definición de derivada direccional. Direccional. Y dice lo siguiente. Dice, sea f una función definida sobre un conjunto abierto que está en Rn a los reales y x0 un punto que vive ahí. Dado u un vector en Rn tal que la norma de este vector se le pide por definición que tenga norma 1, se define y denota la derivada direccional como sigue. La derivada direccional de f en x0 bajo la dirección u como sigue. Y dice lo siguiente. La forma en cómo se escribe una derivada direccional es colocando la d. Se pone una u aquí abajito, que es justamente indicando que se está tomando una dirección en particular. Y es la f y evaluada en el punto x0. Y la definición es la siguiente. Es el límite. Déjenme ver si es mejor con h o con h o con... Ok, con h. El límite cuando h tiende a 0 de la función f aplicado a x0 más h veces el vector u menos la f aplicado a x0, todo dividido sobre h. O sea, es básicamente, o sea, parece mucho a la definición de una derivada de cálculo 1, porque en realidad estamos derivando una función como las de cálculo 1, aunque no lo aparente. Y entonces, lo que te haya quedado, eso es lo que se entenderá como la derivada direccional. Y se le conoce a uno, se le pide que sea de norma 1 para estandarizar. O sea, para que te dé lo mismo si tú tomas, porque al final como lo que te interesa es su dirección. Entonces, como para tratar de estandarizar, si yo tomo un vector, por ejemplo, que me dé lo mismo si yo tomo este o tomo algo más largo, para tratar de estandarizar, perdón, y que todos vayamos como en la misma dirección y nada más nos interesen las puras direcciones, por eso es que se le pide que tenga norma 1, para no preocuparte si es de muy grande, muy pequeño, o si la dirección o la derivada te queda de otra forma. Para estandarizar todo, le pedimos que sea de norma 1. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo de cómo calcularíamos. Digo, ya después vamos a ver una forma muy sencilla de calcular estas, más allá de esta definición. Vamos a ver un ejemplito. Entonces, ejemplo. Y dice lo siguiente. Dice, sea, vamos a poner
Vamos a determinar la derivada de f en la dirección u en el punto x en general para la función f de x, y, z igual a xy. Bueno, sí, f de xy. Y, pero ¿por qué puse una tercera coordenada? Digo, también se puede para coordenadas de 3 coordenadas o más. Para f, perdón, no yendo un poquito distraído. Para f, la función que está definida de R2 a R, dada de la siguiente forma. Dada por f de xy igual a xy, o sea, un polinomio. Y la dirección que vamos a tomar es la dirección u que tenga coordenadas 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es, nada más así como una pequeña figurita así rapidísimo. Una figura así rapidísimo. Es, a ver, en el plano cartesiano, más allá de que no conocemos todavía la gráfica de la función, y tampoco la necesitamos, nada más es como para ilustrar lo que vamos a hacer. ¿Sale? Entonces vamos a calcular, no importa qué punto tú elijas, cualquier puntito X, vas a tomar la dirección U, que es básicamente esta. Ay, perdón, para que quede mejor. La dirección U es esta. La dirección U es este. Vas a tomar U en esta dirección, que es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. O sea, vas a fijarte en el plano que corta aquí. Entonces te va a quedar un plano de esta naturaleza. O sea, aquí, por ejemplo, sería un plano como de esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? Y vas a ver qué es lo que te queda y la derivada de lo que te quede, de la función que te quede, pues es la derivada direccional. Aquí lo haremos de forma general. Repito, ya más adelante lo podremos calcular de una forma un poquito más sencilla. De momento lo haremos con nuestra definición. Entonces, ok, vamos con la solución. Y decimos lo siguiente. Entonces vamos a tomar sea un punto x0 cualquiera que tenga coordenadas x, y, así en general. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar también el vector u, que ya sabemos quién es, que es el de coordenadas 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y entonces, vamos a primero calcular quién es f de x más h veces u. Vamos a ver quién es este, dada la definición de nuestra función f. Entonces, esto sería la función f aplicado al punto x, y, que se le suma el vector, el punto h con coordenadas 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Esto al final sería la función f aplicado al punto que tiene coordenadas x más h sobre raíz de 2, y más h sobre raíz de 2. Lo único que hice, o lo único que estamos haciendo es sumar toda esta parte. Aquí ya tengo la función, ya tengo las dos coordenadas, y según la regla de correspondencia, diría que esto es equivalente a tener la multiplicación de la primera coordenada, que es h sobre raíz de 2, multiplicado por y más h sobre raíz de 2. Estoy multiplicando las coordenadas. Desarrollando un poquito más, esto quedaría x por y más xh sobre raíz de 2 más y h sobre raíz de 2. Y ya por último quedaría h cuadrada sobre 2. Estoy desarrollando el binomio de la parte de arriba. ¿Sale? Entonces, de aquí se sigue que la función aplicada al punto x más h veces u, h no lleva gorrito, h es un escalar, pues sería, perdón, me falta algo aquí, menos la función f aplicado al punto x, que es donde quiero ver si es diferenciable o no, pues en realidad me quedaría lo siguiente, sobre h. Quedaría, pues en la parte de arriba fue lo que ya acabamos de hacer, que es x por y, más xh sobre raíz de 2, más YH sobre raíz de 2, más H cuadrada sobre 2, todo dividido sobre H. Simplificando un poco y notando que, por ejemplo, este con este se va, este con este se va y este con este se va, se fue. Entonces, al final, y ya simplificando todo,
quedaría, ay, perdón, aquí me faltó todavía restarle, XY. ¿Sale? Esta parte, f de x en cualquier puntito, es esta parte, es la regla de correspondencia. Perdón, ahí me faltó. Y entonces, con este se cancela. Y entonces significa que ya después de simplificar nos quedó x sobre raíz de 2 más y sobre raíz de 2 más h sobre 2. Ya simplificando todo, repito. Entonces, por lo tanto, ya podemos decir que la derivada de la función f en la dirección u en cualquier punto x con coordenadas x, y sería el límite cuando h tiende a 0 de x sobre raíz de 2 más y sobre raíz de 2 más h sobre raíz de 2, que no es difícil convencerse, dado que quien está yéndose a 0 es la h, pues que esto coincide o resulta ser x más sobre raíz de 2 más y sobre raíz de 2. Y ahí termina nuestro ejercicio. Ahí estamos calculando la derivada direccional de todo punto. ¿De acuerdo? Entonces, nada más como una observación que creo que ya se habrán dado cuenta. Cuando nosotros llegamos a un resultado, cuando nosotros calculamos una derivada direccional, no importa qué función sea, ni tampoco en qué dirección vaya, la derivada direccional de cualquier función en cualquier dirección, no importa el punto donde nosotros lo hagamos, es un número real, ¿eh? Es un real, o sea, es un valor que vive en R. No les puede quedar un vector, vaya, en otras palabras. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí ya tenemos un ejemplito. Y ya para terminar por hoy, que creo que ya me extendí demasiado y hice muy poquito, perdón. Nada más voy a hacer una pequeña observación. A las derivadas direccionales. Direccionales. Donde el vector de dirección, U, que nosotros estamos llamando aquí, son los vectores canónicos. Vectores canónicos. Es decir, los vectores canónicos son aquellos que generalmente se ponen con el EI, que es 0, 0, bla, 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 y que la iésima coordenada es 1 y todas las demás coordenadas son ceros. Estos son los que se conocen como los vectores canónicos. Y a estos vectores, bueno, las derivadas direccionales, cuando tomamos estas direcciones, porque al final tomen en cuenta que si nos vamos a un vector donde solamente una coordenada es 1, pues en realidad esto es una dirección, por supuesto, y la norma de este vector, pues es 1, ¿no? Pues nada más solamente en una coordenada es 1. Entonces, a las derivadas direccionales se les conoce como las parciales, como las derivadas parciales de f respecto a la coordenada iésima o la variable iésima. Variable iésima. Y se les representa de muchas formas. Algunos lo ponen como, le ponen el símbolo de parcial, le ponen la F, le colocan en la parte de abajo la misma parcial y le ponen la coordenada que tú estás derivando. Ya sea la primera coordenada que nosotros, por ejemplo, en el caso anterior, ocuparíamos como la X, ¿de acuerdo? O bien le pondríamos como la coordenada con respecto de la Y. También otra definición, otra manera de escribir esta derivada parcial. Esto es notación. ¿De acuerdo? O sea, cuando tenemos, repito, es que estoy haciéndome bolas. La derivada direccional de la función f, donde tenemos el vector canónico EI, ¿vale? Donde EI es aquel que tiene nada más 1 en una iésima coordenada, de cualquier punto x0, se le representa de varias formas. Algunos le ponen la parcial de f con respecto del
la variable que estamos calculando y obviamente se le evalúan el x0. Otros le ponen la parcial de f, nada más así. En la parte de abajo le colocan el índice y le evalúan en x0. Y me parece que otros, bueno, dependiendo de la variable, algunos le ponen también xi y le ponen la f y el puntito con x0. No importa cuál sea, ustedes ahí decidirán. La que nosotros vamos a ocupar en este curso es esta notación. ¿De acuerdo? Esta es la derivada direccional, o sea, la derivada parcial, lo que sería para nosotros eso, pues. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí le voy a dejar, perdón, porque yo sí estoy un poquito distraído en este segundo video, pero bueno, espero que se haya entendido. De todos modos, vamos a seguir trabajando esta parte, todavía nos queda bastante material por ver y ya vamos a ocupar mucho este concepto. Entonces, una tareita moral, así rapidísimo, yo creo que sí le saldría. Una tarea moral, calcular la parcial de f con respecto de x en cualquier punto para la función del ejemplo anterior. Lo anterior. Y serán una décima extra, usando la definición, ¿sale? Usando la definición que dimos. Sí. ¿Sale? Por si no quedó claro, lo que quiero que calculen es la derivada de la función f en cualquier punto x, donde el vector de dirección u es el que tiene coordenadas 1,0. ¿Vale? Eso es lo que nosotros estamos entendiendo o lo vamos a escribir como la parcial. En este caso, la parcial con respecto de x. Si yo en lugar de poner u igual a 1,0 hubiera puesto u igual a 0,1, es decir, el otro vector canónico, en lugar de poner la parcial de f con respecto de la segunda variable, hubiéramos escrito, o bueno, les hubiera pedido la parcial de f con respecto de y. ¿De acuerdo? Cuando son pocas variables, está bien poner pues el nombre de la variable, en este caso y, así como puede ser también la derivada de una función. O sea, si una función, tiene, por ejemplo, tiene x, y y z, tres variables, entonces si yo quiero calcular la derivada direccional con el tercer vector canónico, es decir, con el 0, 0,1, en lugar de poner la parcial de f con respecto de la tercera variable, se escribiría la parcial de f con respecto de z. ¿De acuerdo? Es la notación que vamos a ocupar. Entonces, pues bueno, para no hacer más extenso este video, pásenla bien, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao.